Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido bisonte, tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no estoy entregando ningún tipo de dato personal, ¿vale? Tengan mucho cuidado. Lo único que van a dejar en la descripción de cada lectura, van a encontrar, es en mi correo. Solamente ahí van a encontrar lo que es mi correo, ¿vale? Pero número de contacto, jamás. Jamás, cariño. Muy bien, corazón. Empezamos, mi bisonte. Espero que estés muy bien, cariño. Recuerda que para todo hay solución. Siéntete feliz, siéntete contento y contenta, cariño. ¿Por qué? Porque tienes un nuevo día de vida, cariño. Una oportunidad. Muy bien, cariño. Vamos a ver, mi bisonte, cariño. A ver qué me dice Tauro. Me dice, el pensador, el número 44, tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Yo lo que siento, bisonte, siento que muchos de vosotros están lo que es en una etapa de meditación, de reflexión, ya sea de repente porque estás buscando solución a un problema o posiblemente te preocupa quizás lo que es tu economía o el contacto con alguien, ¿vale? Pero como que estás meditando, filosofando, reflexionando. ¿Cómo puedo tener de repente lo que es un acercamiento a esta persona? ¿Qué puedo hacer para que mi economía mejore? ¿Qué puedo hacer para que esta persona se ponga en contacto? ¿Qué puedo hacer para que ellos entiendan de que yo estoy arrepentido o arrepentida? Etcétera, etcétera. Estás meditando, estás meditando. Yo lo que te puedo decir, mi querido Aries, cualquier respuesta que tú obtengas, tenlo por seguro que es el correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes lo que es los cimientos muy estable, cariño. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú has logrado, corazón, es un aprendizaje, es una evolución y vas a llegar lejos. Pero ten paciencia. Todavía tienes que seguir escalando. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que parece un hada que está en un cimiento sentado. Aquí hay otro cimiento. Entonces, es una especie de escalera, de escalera. Me dicen, vale, es normal que tú estés pensando, que tú estés reflexionando, pero también tendrías que empezar a dar tus primeros pasos. Empieza a escalar, cariño. No te quedes estancado o estancada en tus ideas. Mi querido bisonte, como yo hago caso lo que es a las señales, yo hago caso mucho a las señales, yo tengo una ventana inmensa aquí, ¿vale? Acabo de ver caer un mechón de cabello blanco. Blanco, está aquí. Lástima que no puedo enseñártelo porque tampoco lo voy a tocar con mis manos, cariño. Un mechón de cabello blanco, lo estoy viendo ahora, justo con tu lectura. O tú extrañas de repente a una persona muy mayor, de cabello blanco, un abuelo, una abuela, o puede ser que tú me digas, Tauro, últimamente Richard, veo que aparecen cabellos, aparecen pelos en casa. No entiendo por qué, no entiendo. O posiblemente puede ser que tú has tenido algún tipo de problema con la persona de tu interés por cabellos, por pelo. Puede ser, ¿vale? Pero tú ves relacionando lo que mejor suene para ti en esta lectura. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi bisonte. Carta guía. Uy, ¿cómo salió saltando esta carta? Ahora el pelo se va para allá. La carta de la sacerdotisa, cariño. Es tu signo. Es tu signo, Tauro. Me están diciendo, corazón, que tú estás en un proceso de evolución, de cambio, cariño. Vas a llegar lejos, Tauro, pero tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. Hay una persona mayor que está lo que es en tu vida. Mira, la carta de la sacerdotisa. No sé por qué siento, Tauro, que va a haber una persona mayor que a lo mejor posiblemente te ofrece su ayuda económica, si te ofrece de repente su consejo, o puede ser que te va a ofrecer su compañía. Una persona mayor. Puede ser padres, puede ser pareja, puede ser abuelos, o una persona que es mayor que tú, una amistad. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver signos. Aparte de Tauro, Virgo, Piscis, Libra y cierras con un Leo. Te enseño las cartitas, corazón. Vamos a ver. A ver, mi bisonte, iniciales, cariño. Yo sinceramente, Tauro, yo veo que esta lectura está siendo muy positiva para ti. Solamente es como lo veas tú. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es la letra R, la letra I, la letra Z. Muy bien, corazón. Muy bien. Quiero que cierres tus ojitos, mi bisonte. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Muy bien. La última imagen que yo he visto, bisonte, es como si tú fueras una pequeña mariposita, cariño, y es como si te estuvieras apoyando a un pequeño tronco, pero estás en medio de un río, Siento, mi querido bisonte, que posiblemente te sientes como un poco desplazado, desplazada, ignorado o ignorada, o simplemente no entienden tu manera de ver la vida, cariño. Como que no te pones de acuerdo con alguien, bisonte, o como que a lo mejor de repente te sientes como un poco incomprendido o incomprendida por una situación. Siento, bisonte, que a lo mejor dice Richard, ahora que necesito de ellos, ¿por qué no están aquí? Ahora que a lo mejor de repente vosotros están pasando algo en su vida muy impactante, ¿por qué ellos no se comunican? ¿Por qué ellos no te dicen nada? He visto también la imagen de criaturas que a lo mejor de repente están lo que es en un andador. Entonces, puede ser que muchos de vosotros tienen lo que es la responsabilidad de ser madre y padre a la vez, cariño. Y siento que a lo mejor de repente esta situación como que te pone un poco nervioso, nerviosa, porque te veo sentado o sentada en los escalones de casa y estás mirando lo que es al suelo. Entonces, posiblemente estás un poco estresado o estresada, mi bisonte. El otro mensaje, mi querido Tauro, no sé qué tiene que ver para ti lo que es el nombre de María. Puede ser inclusive que a lo mejor me digas, Richard, yo tengo lo que es una Virgen en casa, la Virgen María, o de repente, perdón, o de repente, Tauro, puede ser que tu vida está vinculado con el nombre de María, ¿vale? Puede ser. Perdón por la garganta, chicos, es que hasta que no me operen, yo tengo que respirar con la nariz, ¿vale? Ya el otro mes sale, entonces a veces me pica mucho, a veces se me queda aquí, etcétera, etcétera. ¿Ve? No pasa aire. ¿Ves, chicos? Ve. No pasa aire, chicos, ¿vale? Muy bien. Pero mi doctora me dijo que estaba bien. Es esto. Al final tuve que discutir y todo, cariño. Tuve que armar un escándalo. No hay nadie más escandaloso. No hay nadie más escandaloso que yo. Muy bien. Vamos a ver, Tauro. ¿Cómo están tus energías en estos momentos? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi bisonte. ¿Cómo están las energías de Tauro en estos momentos para mi bisonte? Vamos a ver, corazón, vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Lo tienes todo lo que es a tu favor. Simplemente puede ser que estás pasando una mala racha. Puede ser que a lo mejor de repente todavía no ves, Tauro, la luz. Todavía no. Pero cuando te sale lo que es la carta del mago, me están diciendo de que lo tienes todo a tu favor. Siento, Tauro, que muchos de vosotros, posiblemente por decisión propia, puede ser que vas a hacer algún tipo de cambio. Decisión propia. No es que a lo mejor de repente te echaran a ti de un trabajo, no es que a lo mejor de repente, yo que sé, Tauro, vamos a suponer, te quieres ir de casa, te han echado de casa, no. Vas a tomar una decisión de hacer un cambio. Un cambio, porque tenemos la carta del 5 de Pentáculos y la carta del mago. Es algo que tú has buscado, es algo que tú estás buscando, pero siento que muchos de ustedes, a lo mejor de repente me dice, Richard, no estoy bien lo que es en una situación y necesito cambios. La carta de la muerte, bonita carta. La carta también del 6 de bastos. Entonces, bisonte,
Muchos de vosotros siento que están en un proceso de cambio, o a lo mejor de repente vas a hacer un cambio. Siento que este cambio, cariño, lo estás haciendo muy bien, porque veo que luego vas a empezar algo nuevo, porque la carta de la muerte me dice, el final de algo para renacer otra vez, renacer, un cambio. ¿Y por qué te digo que va a ser bueno? Porque la carta del 6 de bastos me dice, vas a tener potencia, vas a tener fuerza, vas a tener ganas de ese proyecto, de ese nuevo comienzo. Bisonte, te noto así, Tauro, te noto con buena energía, te noto con buena vibra, te noto decidido y decidida, corazón, de hacer algo nuevo que realmente te haga feliz. Tómalo de una forma general, porque a lo mejor tú me dices, Richard, he tomado la decisión de dejar a una persona porque sé que con él o con ella jamás voy a ser feliz. He tomado la decisión de vender una casa porque quiero mudarme o quiero de repente comprarme un departamento más pequeño y el dinero, el resto, invertirlo en lo que es en un negocio. ¿Por qué no? ¿Vale? Pero las decisiones, los cambios, es porque tú lo quieres. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tauro, 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 Bisonte. Que Dios Universo me ayude. Tauro, Tauro, Tauro. Te noto con esa energía, Bisonte, de hacer cambios. La carta del 4 de copas. Hay una persona que está pensando, está reflexionando, posiblemente que si tú lo piensas, cómo ayudarte, cómo poder dar lo que es un paso, etcétera, etcétera. La carta del 2 de bastos, la carta también del 6 de copas y tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Veo, corazón, que hay una persona que se lo piensa posiblemente tener contacto contigo. Uno, puede ser quizás por la amistad que vosotros tienen, puede ser de repente porque existe hijos entre vosotros dos, porque estoy seguro que si no existiera hijos entre vosotros dos, posiblemente puede ser que esta persona tomara lo que es rumbos diferentes, pero sin embargo por los hijos se queda contigo. El otro mensaje también, mi querido Bisonte, veo que hay una persona que posiblemente había planes entre vosotros dos, pero esta persona como que ha apostado más por la familia o por los hijos. Veo que a pesar que esta persona posiblemente está en silencio, no hay comunicación, contacto cero, esta persona, cariño, te recuerda, ¿vale? Entonces, yo veo aquí dos historias, Tauro, dos historias. Por una parte yo veo, Bisonte, que a lo mejor de repente lo que a vosotros dos le mantiene unidos o lo que a vosotros dos le va a llegar la suerte de volver a tener otra vez la relación es por los hijos, por los hijos. El otro mensaje también, posiblemente hay una persona que sí tenía entusiasmo, tenía ganas de empezar una historia, de empezar una relación contigo. Pero posiblemente, cariño, esta persona, pues a lo mejor de repente está haciendo un sacrificio para poder estar con su familia o para poder estar con los suyos, ¿vale? Noto que hay alguien que se sacrifica, cariño. Sacrifica la felicidad posiblemente por los otros. Vamos a ver, Bisonte, ¿qué más me dicen? A ver, vamos a ver, cariño, para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Bisonte, solteros y solteras. A ver, Tauro, solteros y solteras. Tauro. Tenemos lo que es la carta de 9 de bastos. La carta también del 5 de oros. La carta del Rey de bastos. Y cierras con la carta del 9 de oros. Vale, Bisonte. Si tú me dices, Richard, ¿será que ese chico o esa chica que tanto me mira, que tanto me acosa, porque yo soy inocente, Richard? Yo no conozco hombre, yo no conozco mujer, Richard. Soy una virgen, soy un santo, ¿vale? Bueno, corazón, yo creo que eso nadie se lo cree, ¿no? Pero bueno, Bisonte. Entonces, ¿tú crees, Richard, que este hombre o esta mujer quiere algo real conmigo o solamente quiere vivir lo que es el momento, solteros y solteras? Yo particularmente, mi Bisonte, siento que este hombre o esta mujer lo único que quiere es pasarlo bien, al menos por el momento, quiere pasarlo bien. Esta persona, cariño, actualmente puede ser que está muy entretenido en su proyecto, en su trabajo, en sus estudios. Entonces, todavía no tiene cabeza para tener lo que es una relación formal. Pero siento, Bisonte, que muchos de vosotros me dicen, Richard, lo quiero a él, lo quiero a ella, Richard, lo quiero como pareja, quiero casarme.
Yo no quiero trabajar. Necesito que alguien me mantenga. Cariño, por Dios, bisonte. Siento corazón que esta persona, si tú le das la oportunidad, quizás de repente con el tiempo las cosas maduren y vosotros puedan tener lo que es una relación estable. Pero por el momento, cariño, ellos tienen sus prioridades y en esto tú no puedes cambiar, Tauro. No, ¿vale? Entonces, cariño, disfruta el momento, cómetelo, sé feliz y ya está, mi bisonte. Richard, no, Richard, no puede ser, Richard. Yo me quiero casar, se me pasa el reloj biológico, Richard. Cariño, ¿qué me dirás a mí? Yo ya voy a cumplir 43 años. ¿Acaso estoy diciendo se me pasa el reloj biológico? Yo te veo ya. Richard, se me pasa el reloj biológico, Richard. Ay, por Dios, Tauro, cariño. Las cosas llegan cuando llegan, bisonte. ¿Por qué te pones nervioso o nerviosa? Es que de verdad, corazón. Richard, lo quiero a él, lo quiero a ella, quiero dominarlo, quiero hacerlo mío y mía. Muy bien, cariño. A ver, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me dice economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. A ver, cariño. Vamos a ver. La carta del 2 de oros, veo que estás pasando por problemas económicos o tienes muchos gastos, ¿vale? Eres como yo, cariño, tienes que pagar impuestos. La carta del 3 de copas, la carta también del 9 de espadas y cierras con la carta del rey de espadas. Y encima, mi querido bisonte, posiblemente tienes presión de la familia o a lo mejor de repente tienes que pagar algún tipo de deuda. Estás un poco entre la espada y la pared, ¿vale? Es como que me dice Richard, ¿qué más me puede pasar, universo? ¿Qué más? Todo me sale mal, Richard. Me ha salido lo que es un granito aquí. He engordado, he perdido el trabajo, ella no me quiere, él no me quiere. ¿Qué más me puede pasar, universo? ¿Qué más? Cariño, vas a tener lo que es una oportunidad de resurgir como el ave fénix, pero también tu cabecita tiene que ayudar, Tauro. Porque si tú estás todo el día quejándote, como yo, cuando voy a pagar impuestos, pues entonces, cariño, tu vida va a ser un desastre. Porque aquí me dicen, es cierto que lo estás pasando mal, es cierto que inclusive estás endeudado o endeudada por esta situación, pero va a haber una oportunidad, bisonte. Entonces cambia las pilas, cambia el chic, bisonte, porque te noto muy renegón y muy renegona, Tauro. Muy bien. Va a haber cambios, ¿vale? Richard, no hay música, es que no tengo un repertorio hoy día. ¿Qué te canto, cariño? La gata bajo la lluvia, ya la has escuchado, ¿no? A ver, otra canción, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes. ¿Qué más sigue? Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastando, ay, no me acuerdo más, mi juramento, perdón. No la quisiera lastimar, quizás lo que me cuente sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Cariño, por Dios. Esto te pasa, Tauro, cada vez que a lo mejor de repente, yo qué sé, te vas de fiesta, copas vienen, copas van, y el chico se pone contento, tú también te pones contenta, cariño. Al final pasa lo que pasa, y luego cuando despierta, cariño, sale huyendo, sale corriendo de ahí. Y tú lo dices, Pepe Lucho, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Qué pasó? No, no me acuerdo nada. Yo he estado en casa tranquilo. No. No, pero hemos salido juntos. ¿Qué dices? Yo contigo ni me he visto. ¿Te ha pasado o no, Tauro? A mí me ha pasado, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Las características, bisonte, se me va la hora. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, tienes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego o cualquier otro elemento. Esta persona puede ser delgado o delgada, piel blanca, trigueño o trigueña. El cabello lo tiene un poco largo, ¿vale? La carta de Rey de Bastos me dice, posiblemente, mi bisonte, muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. O esta persona vive en el continente africano o en una isla también, o en un lugar donde no llueve mucho. Tiene una mirada profunda, te encantan sus ojos. Tiene algún tipo de tatuaje. Es una persona muy dominante, cariño, por eso que te gusta. Tú necesitas que alguien te dé a candela, corazón. Veo que le encantan los animales mucho.
La carta también del 8 de copas. Hay una persona que actualmente no quiere entender, no quiere entender. Veo que esta persona posiblemente no te habla, te ha bloqueado, cariño, pero veo que esta persona con el tiempo se va a dar cuenta. Puede ser trigueño o trigueña, o está muy bronceado o bronceada. Se pinta el color, se pinta el cabello de algún color. ¿Vale, mi bisonte? Muy bien, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz, mi bisonte.